You doing all right now? You don't have no physical injuries? Oh, no, sir. Who would want to murder a family of 3? Hace ya casi 20 años el fuego del pasado dejó a la vista la brutalidad y no como piensas, no fueron las llamas. Alguien había cometido una atrocidad con 3 inocentes y sus cuerpos fueron hallados de forma aterradora. Lo que parecía un accidente pronto reveló oscuros secretos y su primer amor se convirtió en el principal sospechoso. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Quédate para averiguarlo. El 17 de septiembre de 2006, la comunidad montañosa de Pinyon Pines, situada sobre el valle de Coachella, California, se vio sacudida por un incendio devastador. Cuando los bomberos llegaron al lugar del siniestro, encontraron algo que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. En el interior de la casa incendiada fueron hallados los cuerpos sin vida de Vicky Fideli, de 53 años, y su compañera de vida, John Hayward, de 55 años. Ambos habían muerto antes de que el fuego comenzara. Sin embargo, lo más impactante y perturbador estaba por descubrirse. A unos metros de la casa, en una carretilla, se encontraba el cuerpo gravemente quemado de Becky Fideli, hija de Vicky. Becky, de tan solo 18 años, había sido colocada de manera deliberada en la carretilla y luego incendiada. La brutalidad del acto y la minuciosa puesta en escena dejaron claro que la muerte de Becky no fue un accidente ni una víctima colateral de un incendio, sino un acto premeditado de violencia. Esto desconcertó a los investigadores y a la comunidad local, que nunca imaginaron que algo tan espantoso pudiera suceder en un lugar tan tranquilo. El hecho de que Becky fuera asesinada en una carretilla, un objeto que no tenía relación alguna con la causa de su muerte, indicaba que el crimen estaba lleno de simbolismo, de un mensaje que, aunque oscuro, parecía personal. Para aquellos que conocían a Becky, el asesinato tenía un componente aún más escalofriante. Ella había sufrido quemaduras graves en un accidente cuando era niña, lo que le había dejado cicatrices y un miedo irracional al fuego. Quien la mató conocía muy bien sus temores y decidió usarlos en su contra de la forma más cruel posible. Becky Fideli era una joven extrovertida, alegre y llena de vida. Su hermana Tanya la describió como alguien que siempre estaba en el centro de la atención, la persona más ruidosa y divertida de cualquier grupo. Becky tenía una sonrisa contagiosa y era conocida por iluminar cualquier habitación en la que se encontraba. A pesar de ser la menor de 3 hermanas, Becky era una joven que sabía lo que quería. La relación con su familia era sólida, con su madre Vicky y su padre Ron, un ex ayudante del sheriff, siendo figuras clave en su vida. Después de su divorcio, Vicky permaneció en la casa familiar en Pinyon Pines con su nuevo compañero John y Becky. Aunque vivían en una zona remota, la familia disfrutaba de una vida tranquila en su hogar apartado, rodeado de naturaleza. Becky trabajaba en un restaurante local, Denny's, mientras soñaba con su futuro y exploraba las complejidades de las relaciones amorosas, como cualquier joven de su edad. Sin embargo, fue su relación con Robert Pape, un joven con el que había estado saliendo durante un año, lo que acabaría por ponerla en la mira de un asesino. La relación de Becky con Robert comenzó cuando ambos eran adolescentes. Robert era su primer amor, y aunque al principio parecía una relación común, pronto comenzaron a aparecer señales inquietantes. Robert, quien al principio parecía un chico apasionado y enamorado, se fue tornando más posesivo y controlador. Comenzó a mostrar un comportamiento celoso y agresivo, que rápidamente fue más allá de los celos adolescentes normales. El acoso de Robert hacia Becky fue constante. Su prima Daniela recordó cómo Becky le contaba que Robert la llamaba decenas de veces durante la noche, a veces entre 20 y 30 llamadas en una sola noche, solo para hablar con ella. Estas llamadas, que en su momento parecían una simple molestia, ahora eran vistas como un indicio claro del control emocional que Robert ejercía sobre Becky. Becky intentó romper con Robert en varias ocasiones, pero él no aceptaba el rechazo. Su comportamiento se volvió más errático y amenazante.
3 semanas antes de su muerte, Becky le contó a su amiga que Robert le había amenazado directamente, diciéndole que la mataría. Becky, aunque aterrorizada, decidió continuar con su vida, pero el miedo ya había tomado control de sus decisiones. A pesar de su ruptura, Robert siguió mostrando un comportamiento intrusivo, apareciendo en su lugar de trabajo y enviándole mensajes amenazantes. La obsesión amorosa, cuando se lleva al extremo, puede transformarse en una fuerza destructiva, capaz de arrastrar a las personas hacia un comportamiento irracional y peligroso. En su núcleo, esta obsesión no es simplemente un deseo profundo de estar con alguien, sino una necesidad desmedida de control, posesión y exclusividad. La persona obsesionada suele percibir al ser amado no como un individuo autónomo, sino como una extensión de sí misma, lo que convierte cualquier amenaza real o percibida a esa relación en algo insoportable. El amor, en su forma más sana, es un intercambio mutuo de respeto y libertad. Sin embargo, cuando se convierte en obsesión, la línea entre el amor y el control se borra. La persona obsesionada puede experimentar una angustia extrema ante la idea de ser rechazada o de que la relación termine, lo que puede llevarla a tomar medidas extremas para mantener la conexión, incluso a través de la manipulación emocional, el acoso o la violencia. Este tipo de obsesión no solo afecta a la persona obsesionada, sino también a la víctima, que comienza a sentirse atrapada, controlada y, en muchos casos, amenazada. La falta de límites saludables puede hacer que la víctima se sienta incapaz de escapar, mientras que el agresor se convence de que la violencia es una forma válida de recuperar lo que siente que le pertenece. La obsesión amorosa es una de las formas más perturbadoras de la psique humana, ya que puede desatar una espiral de violencia y tragedia, como ocurre en numerosos casos de feminicidios o crímenes pasionales. Cuando el amor se distorsiona hasta el punto de convertirse en posesión, las consecuencias pueden ser fatales, transformando lo que comienza como un sentimiento profundo en una atrocidad, tal como ocurrió en este desafortunado caso. El 16 de septiembre de 2006, el día antes del trágico incendio, Robert y su amigo Christian Smith se presentaron en el restaurante Denny's donde Becky trabajaba. Allí tuvieron una discusión acalorada con ella, un enfrentamiento que requirió la intervención del personal del restaurante. Esa noche, Becky habló con su amiga Javier, contándole sobre la confrontación y los planes para ir de excursión con Robert y Christian al día siguiente, el 17 de septiembre. Aunque Javier estaba preocupado por los planes, Becky insistió en que todo terminaría pronto y que no tendría que volver a ver a Robert. Esa noche sería la última vez que Javier hablaría con Becky. Lo que parecía ser un intento por calmar las aguas y poner fin a las tensiones con Robert resultó ser una trampa mortal. Al día siguiente, Becky, junto con los dos hombres, se dirigió al lugar donde ocurrió la tragedia. Nadie podía imaginar lo que les esperaba. El fuego, que al principio parecía un simple accidente, pronto reveló su naturaleza macabra. Los investigadores comenzaron a cuestionar a los principales sospechosos, Robert Pape y Christian Smith. Ambos fueron interrogados después del asesinato. Pero rápidamente se vio que sus coartadas no encajaban. A pesar de sus intentos de presentarse como ciudadanos respetables, la policía no podía ignorar las pruebas que apuntaban hacia ellos. Sin embargo, la falta de pruebas directas dificultó la acusación formal. El caso del triple asesinato quedó estancado durante años. La familia Fideli, devastada por la pérdida de Becky, Vicky y John, no perdió la esperanza, pero la frustración crecía a medida que pasaba el tiempo sin respuestas. Ron, el padre de Becky, quien había dedicado su vida al servicio público como ayudante del sheriff, sentía que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para resolver el crimen. A pesar de su creencia de que la oficina del sheriff de su condado debía estar trabajando en el caso, la inacción llevó a Ron a tomar medidas por su cuenta. Después de 6 años de angustia, Ron contrató a un investigador privado llamado Lewis para que reabriera el caso. En pocos meses,
Lewis descubrió más información que la que había encontrado la policía en años. Con el apoyo de la familia, comenzaron a distribuir carteles por todo California, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información crucial. Fue un movimiento desgarrador, pero necesario, para mantener viva la esperanza de justicia. La presión pública finalmente comenzó a dar frutos en 2014. Nuevas pruebas, como los registros telefónicos y la investigación forense, apuntaron directamente a Robert y Christian. Los registros de sus teléfonos celulares mostraron que ambos se encontraban cerca de la escena del crimen en el momento de los asesinatos, lo que contradijo sus coartadas iniciales. Esta información renovó la investigación, que parecía haber estado en punto muerto durante tanto tiempo. En marzo, después de casi 8 años de espera, Robert Pape y Christian Smith fueron arrestados y acusados de los asesinatos de Becky Fideli y su familia. Para la familia de Becky, la noticia trajo un alivio agridulce. Aunque la justicia parecía finalmente estar a la vista, el hecho de que los culpables de un crimen tan espantoso pudieran haber caminado libres durante tanto tiempo fue una carga difícil de soportar. A pesar de las pruebas que los vincularon al crimen, el caso sufrió otro revés cuando, solo 6 meses después, los cargos fueron retirados debido a un fallo legal en el procedimiento del gran jurado. La noticia fue un golpe devastador para la familia, que sintió que sus esperanzas de justicia se desmoronaban nuevamente. Pero el caso no terminó allí. En 2016, el caso fue reabierto, y en 2018, finalmente, Robert Pape y Christian Smith fueron sometidos a juicio. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, como registros telefónicos, ADN y testimonios sobre el comportamiento amenazante de Pape hacia Becky. Además, se revelaron conversaciones telefónicas entre Pape y su esposa, en las que discutían sobre ocultar armas y evidencia relacionada con los asesinatos. El juicio se prolongó durante varias semanas, y la presión sobre los acusados aumentó. En última instancia, Robert Pape y Christian Smith fueron condenados por el triple asesinato. La justicia que la familia Fideli había estado esperando durante más de una década, finalmente se había cumplido. La historia de Becky Fideli es una de tragedia, perseverancia y, finalmente, justicia. A lo largo de los años, su familia luchó incansablemente por encontrar respuestas, a pesar de las múltiples barreras que se les presentaron. Su caso muestra lo que puede suceder cuando el sistema de justicia se demora o se equivoca, pero también subraya la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad, no importa cuán oscura o larga sea la espera. Aunque la sentencia de los culpables proporcionó algo de consuelo, la familia Fideli nunca podría olvidar el sufrimiento que vivieron durante tantos años sin saber qué había sucedido. Sin embargo, al final, la verdad salió a la luz, y los responsables de la muerte de Becky, su madre y su novio, enfrentaron las consecuencias de sus horribles actos. La historia de Becky Fideli también debe servir como un recordatorio sobre los peligros de las relaciones tóxicas y el control abusivo. No solo fue una joven asesinada por el amor de un hombre, sino que la falta de acción en los primeros años permitió que el asesino quedara libre para continuar causando daño. Afortunadamente, el coraje de una familia y el arduo trabajo de investigadores decididos finalmente trajeron la justicia que tanto merecía. La obsesión amorosa y la toxicidad son un cóctel peligroso que, al principio, parece tan irresistible como un amor sin límites. Lo que comienza como una conexión profunda, rápidamente se convierte en un campo minado emocional. La obsesión oculta la verdad. A medida que la necesidad de posesión crece, lo que una vez fue un amor primerizo y ardiente se convierte en una cárcel emocional. Lo más inquietante es que aquellos atrapados en ella rara vez se dan cuenta hasta que es demasiado tarde, y aquellos que intentan salir, pero el mal es más grande que su deseo de quitarse una carga. Cuando la línea entre el amor y la destrucción ya ha sido cruzada. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por estupidez y maldad? Mejor dicho, que al final nos consume.
Eso queda claro con casos como el de Becky.